Les invito a inclinar su rostro. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, te alabamos y te agradecemos infinitamente por todas tus bondades, Señor, y especialmente en esta mañana que nos das la oportunidad y nos das la libertad para celebrar este servicio de adoración, Señor, que ponemos en tus manos. Suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que tome el control absoluto, tanto de tu siervo, el que expondrá tu palabra, para que seas tú quien la exponga, Padre, como de cada uno de los oyentes. Sé con nosotros, Señor, danos el sentido de reverencia que debemos de tener, porque estamos ante tu presencia, Señor, ante tu bendita presencia, y queremos, Señor, ser guiados por ti en esta hora. Ilumínanos, llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, Señor, y una vez entendida la atesoremos en nuestro corazón para ponerla por obra y así glorificarte, Señor, en cada instante de nuestra vida, porque solo tú eres Dios, solo a ti adoramos, solo a ti te amamos. Lo pedimos con humildad y con gratitud, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. En el sermón anterior pregunté, ¿cuánto vales para Cristo? Y concluíamos al analizar la palabra de Dios, que Dios ama tanto a sus criaturas, que dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos por Él. Tanto así nos ama el Señor, que no escatimó en sacrificar a su único Hijo por ti y por mí. También entendimos por medio de la palabra de Dios, a través de estos pasajes, que esa muerte de Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, nos redimió, es decir, Él pagó el precio de nuestra libertad. Y entendimos también que en el momento de venir a los pies de Cristo, que es una decisión irrepetible, única en la vida, simplemente estamos dando el primer paso en la vida cristiana. No estamos haciendo más nada que dar el primer paso en la vida cristiana. De modo que Cristo pagó el precio de nuestra libertad con su propia vida. Pero la forma correcta de entender la vida cristiana es no simplemente recordar ese momento de nuestra consagración. Si alguien nos preguntara en este momento, si alguien te preguntara en este momento, ¿cuánto te costó o cuánto te ha costado ser cristiano? ¿Qué le responderías? ¿Tendrías alguna fórmula, alguna forma de calcular lo que cuesta ser cristiano? El título del sermón esta mañana es precisamente ese: ¿cuánto cuesta ser cristiano? Y vamos a estudiarlo a la luz de la palabra de Dios como debe ser, y le invito a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 14. Evangelio San Lucas capítulo 14. Y mientras usted llega a ese capítulo, permítame tomar dos versículos del Evangelio de San Juan capítulo 6, dos versículos, perdón, del Evangelio según San Juan capítulo 6. Usted vaya por favor a Lucas 14. En este Evangelio según San Juan capítulo 6 trata precisamente de la multiplicación de los panes y los peces con los que nuestro Señor Jesús hizo el milagro de alimentar por lo menos a 5,000 familias. Y después de este milagro dice que Jesús atravesó el mar junto con sus discípulos, y al día siguiente de este evento de la multiplicación de los panes y los peces, dice San Juan 6:25, la multitud le sigue y dice, hallando a Jesús al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y en lugar de responder esa pregunta de cuándo había llegado Jesús ahí, dice, respondió Jesús, versículo 26 de Juan 6, y les dijo, de cierto os digo,
que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, les dijo, les echó en cara, ustedes me siguen no porque soy Dios, no porque soy Jesús, sino porque les di de comer. Es decir, no tenían la razón correcta para seguirle. Y es en ese mismo contexto que Jesús empieza en el capítulo 14, versículo 25 de Lucas. Síganme ahí con su vista, por favor. San Lucas 14, versículo 25. Y note lo que dice: grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose a las multitudes, les dijo: si alguno de ustedes, todos estos que están aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primera condición para ser discípulo de Cristo. Segunda condición, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vaya por favor conmigo al versículo 33 de Lucas 14. Así pues, tercera condición para ser discípulo de Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que viene aquí, toda esta multitud, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vemos tres condiciones en este pasaje que vamos a analizar un poquito más adelante a todo detalle. Tres condiciones da aquí nuestro Señor Jesús, al menos tres, para que podamos ser sus discípulos, no solo sus seguidores, sino sus discípulos. Ahora regresen conmigo, por favor, a Lucas 14, pero del versículo 28. Y dice esto nuestro Señor Jesús: porque ¿quién de vosotros, hablando a los que quieren seguirle y ser sus discípulos, quién de vosotros, queriendo edificar una torre, piensa usted edificar su vida cristiana, su edificación espiritual, no se sienta primero, es decir, hace una pausa y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar la obra? Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, que el cimiento es esa fe en Cristo Jesús, y no pueda acabar la obra, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre, que se dijo a sí mismo cristiano, seguidor y discípulo de Cristo, comenzó a edificar espiritualmente y no pudo acabar. No pudo acabar. Jesús dejó en claro en este pasaje, insisto, que al menos hay tres condiciones para los que deseemos seguir y ser discípulos de Cristo, y que el que no cumple estas condiciones, cualquiera de las tres, no es una u otra, cualquiera de las tres, si falla en una, las otras dos no cuentan. Es decir, no puedo decir voy a dejar a mi familia y voy a seguir a Cristo, pero no voy a dejar mis posesiones, o tampoco puedo decir no voy a cargar mi cruz para seguir a Cristo, pero sí voy a cumplir con dejar a mi familia y la tercera condición, que es abandonar todas mis posesiones. No se puede, tienen que ser las tres. Las tres condiciones tienen que cumplirse para que usted y yo podamos decir que somos discípulos de Cristo. No una, no dos, las tres. Y entonces, si no cumple una de esas tres, no podemos ser discípulos de Cristo, no nos podemos llamar discípulos de Cristo. La primera, que está en el versículo 26, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Déjenme hacer una pausa aquí. La palabra aborrece es muy fuerte en nuestro lenguaje español y está bien traducida, pero la acepción correcta de la interpretación, que también la misma palabra se debe interpretar de esa manera, quiere decir amar menos. No aborrecer en el sentido en que nosotros lo entendemos, de casi odiar, sino amar menos. De modo que tenemos que leer este versículo de esta manera: si alguno, dice Jesús, si alguno me ama a mí menos que a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si amamos a alguien más que a Jesús, no podemos ser discípulos de Jesús. Si decidimos no obedecer algunos de los mandamientos porque queremos estar con nuestra familia,
porque no queremos abandonarla, no podemos ser discípulos de Cristo. Estamos amando menos a Jesús que a los demás. Si nos amamos a nosotros mismos más que a Jesús, no podemos ser discípulos de Cristo. La segunda condición dice, si no decide abandonar la vida fácil. Ahora usted podría decir, si no es creyente, ¿cómo sabes que mi vida es fácil? Pues es muy sencillo. Si usted no está siguiendo los mandamientos de Dios, su vida es muy fácil. Usted decide lo que quiere, usted decide qué hacer, usted decide lo que piensa, lo que cree, a nadie le rinde cuentas, usted es el Señor de su vida, por eso su vida es fácil. Pero aprender a vivir en la voluntad de Dios, buscando su aprobación y no la del mundo, a eso se refiere nuestro Señor Jesús, cuando dice, si no aborrece su propia vida y deja su vida fácil, no puede ser mi discípulo. Quédese ahí en Lucas, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, si quiere tomar nota de la cita. San Juan 12, 25, dijo nuestro Señor Jesús, el que ama su vida, la perderá. Otra vez, el que ama más su vida que a Jesús va a perder la vida. Y el que aborrece su vida, el que ama menos su vida que a mí, dice Jesús, en este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, el que ama más su vida, se ama más a sí mismo que a Jesús, va a perder la vida, va a terminar en el infierno. Pero el que dice, no me amo yo a mí, sino amo más a Jesús, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese tipo de amor me permite ser discípulo de Cristo. Y la tercera condición, dijo nuestro Señor Jesús, si ama más sus posesiones materiales, en el versículo 33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, es decir, que no ama sus posesiones más que a Dios, más que a Jesús, no puede ser su discípulo. Y seguramente usted conoce en el pasaje que le llaman el joven rico, en Lucas, están varios evangelios, pero voy a tomar la versión en Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 25. Lucas 18, 18 dice, un hombre principal, dando a entender que era una persona que estaba en una posición de poder, le preguntó a Jesús diciendo, maestro bueno, fíjese la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ningún ser humano, tenga el título que quiera, sea el mejor ejemplo de la humanidad, es bueno. Solo hay uno bueno y ese es Dios, lo dijo Jesús. Versículo 20, los mandamientos sabes, le responde Jesús, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, una mentira enorme, todo esto lo he guardado desde mi juventud, porque es imposible que un ser humano cumpla todos los mandamientos todo el tiempo de su vida. Jesús, oyendo esto, le dijo, bueno, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo, y entonces ya que te deshagas de todos tus bienes, de todas tus propiedades, ven y sígueme, porque Jesús no necesita tus bienes materiales. Jesús es dueño del mundo, de todo el universo. Versículo 23, entonces este hombre principal, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, es decir, amaba más sus posesiones que la simple idea de seguir a Jesús. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y no se refiere a que usted y yo, que Dios esté en contra de que usted y yo tengamos riquezas, sino de que amemos las riquezas. Porque raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. De modo que estas tres condiciones que usted y yo tenemos que cumplir para poder ser discípulos de Dios. Pero hay algo más en lo que quiero centrarnos. Y mire, cuando usted y yo vamos a hablar a una persona, a invitarlo a conocer a Jesús,
a aceptarlo como su Salvador. Muy probablemente esté yo equivocado y usted sí lo hace. Pero la mayoría de nosotros no le explica a la persona que la vida cristiana tiene un costo muy alto. No le explica que no es una vida sencilla, fácil, de libertades, de que todo va a estar bien, de que, etc. No está bien que la gente crea que la vida cristiana es así. ¿Y por qué es importante hacérselo ver a la persona antes de que tome la decisión? Lo dice nuestro Señor Jesús, y lo vamos a estudiar en este momento, para que no tome una decisión precipitada ni equivocada. Dice, volviendo al pasaje de Lucas 14, versículo 28, dice el pasaje, nos advierte que antes de tomar la decisión de seguir a Jesús, dice, debiéramos hacer una pausa, sentarnos para calcular los gastos, es decir, cuánto me va a costar ser cristiano, para saber entonces si tenemos lo necesario, a fin de que después de que hayamos puesto el cimiento de nuestra fe, después de que hayamos creído y confesado a Jesucristo como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador y Redentor, podamos acabar la obra que Él nos va a encomendar. En el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él tenía preparada una obra para que usted y yo la cumplamos. Entendamos, la vida cristiana no es estática, la vida cristiana no implica simplemente recibir a Cristo como mi Salvador y ya acabé, no. Ese es el primer paso de la vida cristiana. Usted y yo estamos llamados a que Cristo pueda completar su obra a través de nosotros. Y de esa forma, seguir y servir a Cristo, cueste lo que cueste. De modo que aquel que desea ser cristiano, dice el versículo 28, se sienta primero y calcula los gastos, es decir, recapacita, analiza, piensa, mire si realmente esa es la decisión que quiere tomar de seguir y servir a Cristo y de ser su discípulo, antes de tomar esa decisión. Y para entender lo que cuesta ser cristiano, permítame utilizar este pasaje para entenderlo. Primero, el costo de ser cristiano nos costará dejar de practicar el pecado. Tendremos que dejar de vivir como vivíamos antes. Nos costará dejar el pecado, considerar el pecado como nuestro mayor enemigo. ¿Por qué? Porque nos aparta de Dios. Isaías capítulo 1, no se pierda de Lucas, por favor, si me hace el favor, nada más tomar nota de las citas y estudiarlas posteriormente con más calma. Isaías 1, o si es usted hábil en la búsqueda de libros, entonces acompáñeme a buscar todos estos pasajes, por favor. Como la mayoría de mis sermones, es un sermón expositivo que tiene muchas citas bíblicas, y por eso le vuelvo a pedir que me tenga paciencia y que no pierda la concentración en escuchar este sermón, por favor. Nos costará dejar de practicar el pecado porque nos aparta de Dios. Isaías 1, versículo 16 y la primera parte del 17 dice nuestro Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de todo lo que hacemos delante de mis ojos, dice Dios. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Aprender a hacer el bien, dejar de pecar. Y en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel 18, versículo 31, leemos lo siguiente. Dice Dios, por medio del profeta Ezequiel: echad de vosotros todas vuestras transgresiones, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacedos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. De modo que
Ser cristiano nos costará dejar nuestra vida pasada, dejar de practicar el pecado. También nos costará perder la popularidad. Es decir, seremos rechazados por quienes antes nos buscaban, nos frecuentaban o deseaban nuestra amistad. Se burlarán de nosotros. Pudiéramos incluso quedarnos solos en este mundo por seguir a Cristo. Ese puede ser el costo. A Cristo, déjeme regresar a Isaías 53, versículo 3, dice, a Cristo, dice, le hicieron esto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así somos muchos cristianos por la gente que normalmente nos amaba o nos frecuentaba. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. En los versículos 11 al 13, mire lo que dice el apóstol Pablo como creyente. Hasta ahora, dice, para que entiendan lo que cuesta seguir a Cristo, dice el apóstol Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, no tenemos casa, no tenemos un hogar. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman, nos dan falso testimonio y rogamos. Escuche, dice el apóstol Pablo, nosotros los creyentes hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. De modo que ¿cuánto nos costará ser cristianos? Esto. Podemos padecer hambre, persecución, sed, ser desechados, ser injuriados, ser abofeteados, etcétera, por ser cristianos. ¿Cuánta gente sabemos que muere en el mundo por sostener su fe? Como en el principio de la iglesia, aún en sus tiempos, gente que es asesinada por ser cristiano. En tercer lugar, nos costará tener nuevos enemigos. Estamos calculando lo que cuesta ser cristiano. Y dice, nos costará tener nuevos enemigos. Es decir, el mundo será nuestro enemigo porque el mundo está bajo el control de Satanás. De modo que aquellos que eran nuestros amigos ya no serán nuestros amigos y tendremos nuevos enemigos, muchos más enemigos de los que probablemente tenía usted antes de ser cristiano. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, porque nada escapa a la sabiduría de Dios. El Señor Jesús, siendo Dios, ya sabía que todo esto iba a suceder. Y lo dice, se lo dijo a sus discípulos en Juan 15, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice Jesús. Si fuerais del mundo, lo que estamos estudiando esta mañana en la escuela dominical, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y 1 Juan 5, versículo 19, dice esto mismo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. De modo que el mundo entero será nuestro enemigo. Eso es parte del costo que tenemos que calcular. Antes de decidir venir a los pies de Cristo, usted tiene que entender que va a tener que dejar su vida pasada, dejar de practicar sus pecados. Usted tiene que entender que va a perder la popularidad que tenía, va a perder muchos amigos e incluso parientes. Y además le costará tener nuevos enemigos. De modo que, si alguno quiere venir a Cristo, que es con lo que empieza nuestro Señor Jesús en Lucas 14, 26, dice: si alguno viene a mí, aceptarle y confesarle como Dios y Señor, si alguno viene a Cristo,
Si alguno quiere ser discípulo de Cristo, aceptarle y confesarle como Dios, Rey, Señor y Salvador y Redentor de su vida, necesita primero que nada confrontarse a sí mismo, analizarse a sí mismo, revisar su fe para ver si realmente tiene lo que necesita para seguir a Cristo. Por ejemplo, si podrá resistir el rechazo de sus seres amados. No sé si es la experiencia suya, pero sí es la mía. Familiares muy amados, bueno, todos mis familiares son muy amados, pero especialmente algunos de mis familiares, los más amados de mis familiares, y como decía hace un momento, nuestro Señor ya sabía que eso iba a suceder. En Mateo 10, versículo 34 al 36, Mateo 10, 34 al 36, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesús. Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿Y a qué se refería nuestro Señor Jesús? Lo explica en los siguientes versículos. Porque he venido para poner en disensión, en separación, en pleito, en disrupción de amistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y escuchen lo que dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. De modo que antes de ser cristiano, calcular los gastos para ver si tiene lo que necesita, tiene que reflexionar, híjole, pero es que mis padres o mis hermanos o mis hermanas o mis abuelos o mis abuelas, etcétera, mis tíos, quién sabe, los que más amo, practican una religión que no es la fe de Cristo. Ellos creen en una religión que no es la fe de Cristo. Y como resultado de eso, si yo acepto a Cristo, todos ellos me van a rechazar. Usted tiene que saber si tiene lo que se necesita para aceptar, para soportar ese rechazo. También tiene que analizar si se mantendrá firme en su fe cuando vengan las aflicciones, o si podrá resistir la tentación de volver a su vida pasada. Que tristemente muchos que pensaban que eran cristianos terminaron regresando a su vida pasada, y eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesús en la llamada parábola del sembrador, allá en Mateo 13. En Mateo 13, versículos 19 al 22, y precisamente se refiere Jesús, piensa primero si tú vas a ser de estos o si vas a ser de los últimos que menciona la parábola. Primero dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue alguien que vio a Jesús, que escuchó de Jesús y dijo, yo quiero seguirte, Señor, quiero ser tu discípulo. Pero viene Satanás de inmediato y dice, arrebata lo que estaba en su corazón. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que vino a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Y oyó la palabra y al momento la recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que se corta duración, pues al venir escucha la aflicción y las persecuciones por causa de la palabra de Dios, luego tropieza. O el tercero, el que fue sembrado entre espinos, es decir, entre las dificultades del mundo, este es el que oyó la palabra y le dijo a Jesús, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero ser tu discípulo, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Tres tipos de personas que en un momento dado dijeron, sí, yo quiero seguir a Jesús, sí, yo quiero ser discípulo de Jesús, pero al ver que su gente lo rechazaría, que no se podía mantener en firme cuando vinieran las aflicciones, que tendría que dejar sus riquezas, y dijo, no, mejor no. Esos tres fracasaron. Pero hay esperanza para ellos aún, porque mire, el versículo 23 de Mateo 13 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero que también entiende la palabra de Dios. Este sí pudo entender por qué él quería ser siervo, seguidor y
discípulo de Cristo. Y entonces dijo, y da fruto. Siguió a Cristo, fue su discípulo, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y quiero centrarme en esta última frase, y da fruto. Si usted no es discípulo de Cristo, no da fruto. No puede dar fruto porque Jesús tiene que enseñarle cómo ser su discípulo, cómo enseñar a otros su palabra. Ahora, permítame decir esto, no estoy tratando de asustar a los no creyentes de que vengan a los pies de Cristo. Estoy citando la Biblia que les pide que sean conscientes de la decisión que van a tomar. Que no se apresuren a tomar una decisión que efectivamente tiene el poder de cambiar su vida para siempre. Pero deben de entender que es una decisión también para siempre, que no pueden echar marcha atrás. Y para eso es importante entender cuánto cuesta ser cristiano. De modo que cuando usted vaya a discipular a alguien, o cuando vaya usted a invitar a alguien a conocer a Jesús como su Salvador, usted también tiene que ser muy cuidadoso de asegurarse que esa persona entiende que la vida cristiana tiene un costo muy alto y que tome esa decisión consciente de ese costo alto, para que después no se arrepienta, que después Satanás y el mundo no lo quiten, que calculen bien sus gastos antes de decidir creer en Jesús. Y si lo entienden, como el último ejemplo de la parábola, si no solo oyen la palabra de Dios, sino también entienden esto, lo que la vida cristiana tiene un costo, y entonces toman la decisión, será una decisión como la del ejemplo que vimos, dará fruto, lo que dice Mateo 13:23, perdón. Ahora, por otra parte, y basado en los pasajes que hemos estudiado esta mañana, y es una triste realidad, y por eso tengo que citarla. Escúchame, por favor, si tú eres cristiano y tienes una vida tranquila, sin vicisitudes, no te cuesta nada, no hay ningún esfuerzo, no tienes penas ni pruebas, y además tú sabes, estás consciente de que no estás haciendo nada para Jesús, ni por Jesús, ni para Jesús, es decir, no estás siendo su discípulo, te estás conformando con haber aceptado a Cristo como tu Salvador, y de vez en cuando leer la Biblia, y de vez en cuando asistir a los cultos, y de vez en cuando hablarle a otros de Cristo. La vida cristiana es una vida de constante trabajo. La vida cristiana se trata de permitir que Dios haga su obra a través de nosotros. Es un trabajo constante, porque Dios trabaja todo el tiempo, Él no se cansa. Y si tú le permites, Él trabajará a través de ti todo el tiempo. De modo que si tú tienes ese tipo de vida tranquila, probablemente seas cristiano, pero no puedes llamarte discípulo de Jesús. No puedes llamarte seguidor de Jesús. No podría yo llamarme seguidor de Jesús, no podría yo llamarme discípulo de Jesús si no estoy tomando mi cruz, que es lo que dice Lucas 9:23 y ahorita en Lucas 14:29. Tomo mi cruz y sigo a Cristo. Muchos cristianos no toman su cruz. Por eso muchos creyentes, esto me queda muy claro, por eso muchos creyentes se niegan a ser discipulados. No quieren invertir tiempo en ser discipulados, en ser enseñados, porque no quieren simplemente pagar el precio de ser cristianos. Se conforman con haber aceptado a Cristo y con lo poquito que vayan haciendo en el camino. No le quieren dar a Dios la prioridad de sus vidas. No quieren ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo.
No quieren pagar el costo que eso implica. Y tristemente no hacen nada por acabar la obra que Dios comenzó en sus vidas precisamente cuando hicieron su profesión de fe. No dejan a Dios construir de ese cimiento que es Jesucristo. No dejan construir esa torre de la que habla el Evangelio de Lucas. No quieren permitir a Dios terminar la obra que Él empezó en su vida. No hay cambios significativos en ellos. Siguen atados a sus seres queridos, a sus hábitos mundanos, no han renunciado a sus bienes materiales. En otras palabras, Jesús no es ni su Señor ni su Maestro. ¿No es Él la prioridad de sus vidas? La vida cristiana, insisto, escúchenme, la vida cristiana no es estática. La vida cristiana consiste en edificar sobre el cimiento que es Jesucristo, y obviamente para edificar hay que trabajar. No se puede edificar sin trabajar, sin poner manos a la obra, sin decirle, Señor, úsame. ¿Cuántos pueden, dijo Cristo, ir conmigo a la cruz? ¿Cuántos? ¿Cuántos son esos valientes que están dispuestos a cargar su cruz y seguirme? ¿Cuántos están dispuestos a ser mis discípulos, cueste lo que cueste? Seguir a Cristo tiene que representar un costo para ti y para mí. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que pagar ese costo día tras día, a cada paso que damos. Y aún más, debemos pagar ese costo con gozo y con gratitud, porque, ¿sabes? No hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para siquiera igualar en algo el sacrificio, el costo que pagó Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo por ti y por mí. No hay absolutamente ninguna buena obra, millones de buenas obras en el Espíritu Santo no pueden ni asemejarse un poquitito al sacrificio que Dios hizo de llevar a su Hijo Jesucristo a la cruz por ti y por mí, y de pagar con su vida por ti y por mí, por nuestra salvación. Por eso tenemos que estar eternamente agradecidos. Por eso tenemos que pagar el costo de ser cristianos con gozo y con mucha gratitud a Dios, porque fue un sacrificio inmerecido. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros merece su amor. Ninguno de nosotros merece su perdón. Es solo por su gracia y porque Él nos ama que podemos ser hechos hijos suyos. De modo que toda nuestra vida, ¿cuánto cuesta ser cristiano? Toda tu vida. ¿Cuánto le costó a Cristo salvarte? Su propia vida. ¿Cuánto te cuesta a ti y a mí ser cristianos? Nuestra propia vida. Todo lo que éramos antes y todo lo que seremos es de Él. Y aunque nuestros seres amados nos rechacen, y aunque no tengamos propiedades, y aunque el mundo nos difame, toda nuestra vida, y ni siquiera dando toda nuestra vida, podremos pagar en algo el sacrificio de Cristo que nos da la vida eterna. A Jesús le costó su vida darte la entrada al cielo. A ti y a mí nos tiene que costar por lo menos nuestra vida ser cristianos, verdaderos cristianos, seguidores, servidores y discípulos de Cristo. Si tú no estás siendo discipulado, si tú no tienes ni la mínima intención de ser discipulado en la palabra de Dios, mira, no hay nadie que conozca toda la Biblia y que la pueda interpretar perfectamente toda la Biblia, no lo hay. No hay ningún ser humano, solamente Dios Padre, que la escribió a través de su Santo Espíritu, nos revela su verdad. Pero si tú sabes en tu corazón
que hay muchos pasajes de las Escrituras que aún no entiendes, si tú sabes en tu corazón que hay dudas en mucha doctrina, en la doctrina de Cristo, si tú sabes en tu corazón que si alguien te preguntara por algún pasaje, sabes en tu corazón que no lo puedes explicar, todas esas son muestras y pruebas de que tú no estás siendo discipulado y que tú no has querido ser discipulado. Entonces no te llames seguidor de Cristo. ¿Sabes? Es imposible calcular, déjame terminar con esto. Es imposible calcular, y esto es lo que quiero que te quedes en tu mente y en tu corazón. El costo de ser cristiano es tu propia vida. Y eso es lo que tienes que analizar antes de tomar la decisión de venir a Cristo. Estar dispuesto a pagar con tu propia vida por seguir a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Te acabo de dar pasajes bíblicos para ello. Y sabes, si has leído las Escrituras, que hubo muchos creyentes y aún hay creyentes hoy en día que dan su vida por Cristo, son asesinados, masacrados por no negar su fe en Cristo. Pero ¿sabes por qué? El apóstol Pablo lo dijo muy claramente, y voy a darles 3 citas. Y si me haces favor, toma nota de estas 3 citas. Para que entendamos que dar nuestra vida por Cristo, por seguir a Cristo, no tiene ni el más mínimo valor comparado con las riquezas celestiales que Él nos ha prometido. Dar tu vida es nada comparado con lo que Dios tiene para ti y para mí. Mateo 5, el llamado capítulo de las bienaventuranzas, Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados, ricamente bendecidos sois, dice Jesús, cuando por causa de Jesús os vituperen, os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, difamándonos. Aquí está la promesa. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti y de mí. Una segunda cita en Hechos 20, 24. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque con tal de que acabe mi carrera con gozo, con tal de que termine de construir esa torre que empecé a construir sobre el cimiento que es Cristo, y el ministerio, el discipulado que recibí del Señor Jesús, el llamado que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, 18 dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cualquier cosa que tú estés viviendo en este momento, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que vemos, absolutamente nada, ni nuestra propia vida, tiene un mínimo de valor comparado con las glorias, los galardones que Dios Padre tiene prometidos para los que siguen, sirven y son discípulos de Jesús. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Te costará tu propia vida, pero recibirás infinitamente más en el cielo, en la presencia de Cristo. Como dije durante el sermón, no es mi intención, no es la intención de este pasaje, ni fue la intención de Jesús, asustar a aquellos que lo vienen a buscar, o poner incertidumbre en sus corazones. Lo que Jesús quiso decir, lo que Jesús dijo,
no quiso decir lo que Jesús dijo, es que aquel que le dice, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero ser tu discípulo, Señor, aquel que viene con esa intención de su corazón, antes de tomar esa decisión, analice su vida, se confronte a sí mismo y diga, sí puedo soportar el rechazo de mis seres amados, sí puedo abandonar todos mis bienes, sí puedo darte mi vida, Señor, sí puedo. Y entonces tome la decisión, porque su galardón será grande en los cielos. Y si tú ya hiciste esa profesión de fe, pero sigues con algunas ataduras, ya sean tus familiares, tus compromisos con amigos o familias, tus hábitos, tus costumbres, si no quieres desprenderte de algo, no eres seguidor de Cristo. Yo quiero invitarte esta mañana a que te confrontes a ti mismo y que le digas, Señor, sí quiero ser tu discípulo, y que dediques tiempo en tu vida a ser discipulado. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de Dios, y de hacer discípulos. Mateo 28, 19, ese es el mandato que nosotros como Iglesia Fruto del Espíritu tomamos, y de hacer discípulos. Pero tú no puedes cumplir ese mandato si tú no has sido discipulado. Por eso digo que no estás cumpliendo con la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú no has sido discipulado, no estás siendo seguidor de Cristo. Porque tú y yo tenemos que darle a Dios nuestra prioridad, darle nuestra vida para ser discipulados y cumplir con su mandamiento de ir a discipular a otros. Ese es el mandato de Dios, y si no lo estamos cumpliendo, le estamos fallando a nuestro Señor. No podemos llamarnos ni seguidores, ni servidores, ni discípulos de Cristo. Te invito esta mañana de todo corazón. Humillémonos ante la poderosa mano de nuestro Señor Jesús, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero no pierdas más tiempo. No sabes cuándo Dios te llamará. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Oremos. Bendito Padre Celestial, Creador y Sustentador del universo, Dios de toda misericordia, Dios de amor, Dios de bondad. Gracias, Padre. Gracias por el sacrificio y la vida de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros para que pudiéramos tener acceso a ti, Señor, pudiéramos conocerte, pudiéramos ser hechos hijos tuyos al poner nuestra fe en Él. No hay con qué pagarte, Señor, el sacrificio de amor que hiciste por nosotros. Ni aún la vida de toda la raza humana podría pagar en algo, en nada, en infinidad, el sacrificio, el valor del sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y aún así nos negamos, Señor, a seguirte y a servirte. Perdona, Padre. Perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestras debilidades. Perdona nuestra indolencia. Perdona al que no hemos querido seguirte y servirte y ser tus discípulos como tú nos lo has pedido, nos lo has mandado. Perdónanos, Padre. Y quita de nuestro ser el corazón de piedra y pon un corazón sensible, un corazón hecho como siervo tuyo, Señor, como el de tu siervo David. Un corazón conforme al tuyo, Señor, para que ya no haya nada, absolutamente nada, que nos impida, que nos limite para seguirte y servirte y ser tus discípulos, Padre. Nos suplicamos, danos esa oportunidad, Padre. Perdónanos, límpianos y úsanos para tu gloria. Nos suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre y los méritos
y el sacrificio de tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, en quien oramos y a quien damos toda la honra, toda la gloria y toda la adoración por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.